Hay alerta mundial por la variante Omicron de coronavirus. Canadá, por ejemplo, ya confirmó los primeros casos acá en el continente americano. ¿Es necesario postergar la apertura de fronteras en Chile? Conversamos de esto con el ex ministro de Salud y miembro, además, del Consejo Asesor COVID, Álvaro Erazo. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Hola, Daniel Silva, un gusto saludarte también. Un gusto para mí, doctor. Mire, la verdad es que es muy importante estar hablando con usted ahora, con personas que tengan conocimiento de estas materias, porque es mucho lo que se puede decir. Muchas veces los medios a veces también caemos en exageraciones. Por lo tanto, primero, la medida esta de extender quizás el cierre de fronteras, ¿le parece que es todavía hoy un momento para tomar una determinación al respecto o hay que esperar? No, nosotros, en primer lugar, esta medida la sugerimos el día sábado, después de un análisis interno del Consejo Asesor, también de haber escuchado a las autoridades del Ministerio, al Ministro de Salud, y a partir de ese análisis nosotros hemos recomendado el cierre de las fronteras y particularmente la prohibición de ingreso a aquellas personas que viajan desde Sudáfrica y otros países que han ido identificándose progresivamente, el caso de Bélgica y otros países europeos donde esta variante se ha ido identificando progresivamente. Y lo hacemos con el fundamento que la propia OMS ha ido entregando. Los centros de investigación en el mundo, los más avanzados, están entregando información de las características moleculares que tiene esta variante, y claramente es una variante más agresiva hasta ahora lo que se ha recopilado, y particularmente tiene una diseminación en grupos más jóvenes, de tal manera que tenemos que estar muy preparados, como lo hicimos con la variante Delta y en las otras olas que tuvimos en el caso del COVID, de hacer un cierre de fronteras muy estricto, y particularmente con las personas que están viajando desde África y desde otros países, como yo le decía, y mantener, por supuesto, el PCR, y además toda persona que ingresa a Chile, cuarentena 14 días, que es una recomendación que nosotros debemos mantener porque es la única manera de evitar en parte la diseminación de estos cuadros, independiente que vengan con sus PCR negativos o traigan las autorizaciones de vacunas de sus respectivos países. Doctor, entonces, usted habla de reinstaurar la cuarentena de 14 días a quienes nos visiten, porque entiendo que hasta ahora son 5, ¿no? Eso ha ido, cambió, era después 11, 7, 5. De acuerdo entonces a lo que sabemos hoy día, mantener en los 14 días, por ejemplo, se lo pregunto además porque, claro, hay mucha gente que tiene que estar escuchando, sobre todo, no sé, los empresarios turísticos, ¿no? Que han estado tan golpeados, usted lo sabe, durante los últimos 2 años. Sí. Entonces, claro, ellos van a decir, chuta, si nos ponen 14 días, nos liquidan. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, claramente yo diría que una semana es razonable. Creo que de todas maneras la anticipación a ser prevenible, digamos, en una estadía de 2 semanas, nos parece también recomendable. Ya el Ministerio tendrá que tomar una decisión. Lo que sí está claro es que el cierre de fronteras debe ser por 14 días, ¿ya? Y creo que perfectamente es posible tener unas cuarentenas de 14 días, perdón, de 7 días, Eso. y con esos 7 días chequear que efectivamente no tengamos casos positivos. En este caso, los laboratorios que tiene el ESP de PCR, no de secuenciación, ya nos pueden alertar, porque las modificaciones que tiene la estructura este caso, virus mutante, permite identificar en esa proteína que nosotros conocemos como spike, que ha sido el dolor de cabeza, algunas otras mutaciones, que como ustedes saben tiene más de 20 mutaciones, esta nueva variante, la variante Omicron, de tal manera que es posible ir siendo mucho más acelerado en la detección y en los aislamientos en caso que lleguemos a la conclusión que se trata de casos con la variante Omicron. Sí, por eso generó tanto impacto. De hecho, estaba viendo los últimos papers, están hablando de 32 mutaciones en total, muchísimo más que Gamma, muchísimo más que Delta, que tenía 9, sobre todo en la región donde se conecta con las células, ¿no? Donde nos infecta también, y eso ha generado harta preocupación. Exactamente. Doctor, una pregunta sí, porque en el momento, por ahora, según lo último que he podido revisar yo al menos, todo esto es muy potencial. Es decir,
se cree que pudiera ser más agresiva, se cree que pudiese eludir la acción de los anticuerpos, tanto generados por la infección natural como por las vacunas. ¿Cuánto tiempo cree usted? Porque entiendo que estos análisis ya se están realizando en diferentes centros especializados en el mundo. ¿En cuánto tiempo vamos a poder contestar alguna de estas preguntas? Y eso va a ser importante para la definición de política pública también. Mira, hay varias universidades, sobre todo la Universidad de Johannesburgo, que por supuesto tuvieron la posibilidad de hacer un muestreo mucho más rápido, expedito. Hay que recordar que este caso partió en Botswana, en el sur de Sudáfrica, cerca de Johannesburgo, y de tal manera que están haciendo los análisis y particularmente viendo los grados de reproducción, por así decir, de cuántas personas los contactos estrechos alcanzaron en una muestra determinada. Lo mismo está haciendo Oxford, todas las universidades más prestigiosas están, por supuesto, también analizando la factibilidad de que esta variante eluda las vacunas que se están aplicando en los países europeos, pero es evidente que en el caso de África la diseminación está siendo muy alta y por ende las recomendaciones que estamos haciendo es bien estrictas. Y lo otro es que son los casos que están apareciendo en varios países europeos, los Países Bajos, el caso de Bélgica y otros países que ya están reconociendo, identificando, como te decía, mediante el PCR se puede hacer una detección temprana y luego la secuenciación, de tal manera que yo te diría, claro, las conclusiones no son a priori, pero no hacer nada, actuar preventivamente, Claro. es el sentido de contener una nueva variante que no la teníamos presupuestada. Esta es una situación frente a la ola que está viviendo Chile, que puede potenciar mucho más esta ola si no tomamos las medidas, y las medidas, por supuesto, son los cierres de fronteras, prorrogarlo y hacer un control estricto de las personas que vienen de países como de países sudafricanos u otros donde están estos casos, y por supuesto los otros pasajeros hacer cuarentenas de 7 días y particularmente hacer una vigilancia con trazabilidad a lo largo del país mucho más riguroso. Y lo último, hacer una recomendación para que la gente no viaje, porque aquí no va de vacaciones sin ningún riesgo. Por el contrario, la gente que está preparando sus viajes, digámoslo con claridad, aunque le molesten a las agencias de turismo, está en una situación, el mundo, viviendo una preocupación mayor. Estados Unidos está con alerta sanitaria, entonces yo creo que es una exposición innecesaria llevar a los niños, a jóvenes que aún no han completado sus dosis de vacuna, a salir fuera del país. Y con las 2 dosis, indudablemente con las dosis de refuerzo, todavía no tenemos evidencia que el virus logre, por así decir, provocar un escape y finalmente alterar las barreras inmunitarias que el organismo ha producido. Y porque además ahora estamos haciendo análisis, los expertos a nivel de universidades, si también pudiese afectar la respuesta inmunitaria celular. Así que en ese sentido, todas estas recomendaciones, por muy relativistas que sean los argumentos científicos, están dando cuenta de un hecho objetivo. No estamos acá en una ruleta diciendo, mire, puede ser, esta no es una elección presidencial. No, claro. Esto es la certeza de la investigación científica a este nivel. Claro, sin duda alguna, pero también están desarrollando varios experimentos para poder comprobar muchas de estas cosas también en laboratorio. Es muy, muy importante eso. Doctor, Sí. lamentablemente esto se veía venir en términos de que muchas organizaciones, la OMS, por ejemplo, llevan mucho rato, el doctor Tedros, ¿no? Pidiendo a los países productores, a los laboratorios productores, por favor, repartamos mejor las vacunas, porque si no repartimos bien las vacunas, hay ciertos lugares donde va a haber caldo de cultivo de variantes, ¿no? Va a replicar más rápidamente, más fácilmente, y pueden surgir variantes, como está sucediendo hoy día con este caso de Omicron. Y por lo mismo le pregunto, estamos viendo cómo Omicron ya se está propagando también en Europa, donde hay gran parte de la población o grupos importantes de la población que no han querido vacunarse, y eso es así, que son antivacunas en muchas partes, en muchos países, ¿no? Sabemos que el virus se replica más justamente en quienes no están vacunados, ¿no? Esto podría en alguna medida, doctor,
generar un cambio también a nivel de las políticas de vacunación en todo el mundo? Se lo digo porque en algunos países ya estaban optando por la obligatoriedad desde el próximo año, por ejemplo Austria. Por lo tanto, si efectivamente Sí. estuviéramos frente a una variante de gran impacto, ¿podría eventualmente eso modificar nuestra mirada de política pública respecto de las vacunas o no? Mira, yo he sido siempre un proclive, digamos, establecer una vacunación obligatoria, sobre todo en los grupos de mayor riesgo. Me refiero a la población infantil, que por supuesto no tiene derecho a elegir, o sea, depende de sus padres. Y en nuestro país hay cultura sanitaria. Mm, Hemos ido incorporando paulatinamente miles de personas, millones de personas, pero este tiene que ser un proceso más largo, más expedito. Y yo creo que esa situación que tú dices tenemos que analizarla seriamente, con responsabilidad, que nadie se vea coartada su libertad, pero aquí el principio fundamental es proteger la salud de los chilenos y particularmente de los que habitan en nuestro país, los residentes de otros países, por supuesto, protegerlos. Y en ese sentido, yo te diría que lo más importante es reforzar la dosis de refuerzo, la claro. tercera dosis, y particularmente los rezagados, hacer una campaña mucho más focalizada. Nosotros sabemos que los grupos más vulnerables, la gente que no tiene previsión social, que están más alejados de la red de atención primaria, ahí tenemos que focalizar, pero también a los que son Sí, porfiados, así digamos. es. Y en ese sentido, creo que también el llamado a la OMS es a que logre aunar recursos Ujú. financieros para ir a vacunar a aquellos países de los sectores y continentes donde hay mayor pobreza, Sí. vulnerabilidad, como los países africanos, para que lo haga, y también en Centroamérica. Doctor Álvaro Erazo, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora, ¿eh? Es muy valioso, muy amable. Muchas gracias a ti. Gracias, Chao. Daniel.